Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos el tema de cómo realizar un análisis de ANOVA en Minitab. Primeramente, un análisis de varianza o ANOVA es una prueba de hipótesis en el cual se evalúa si las medias de una o dos poblaciones son iguales. Los ANOVAs evalúan la importancia de uno o de más factores cuando se evalúan estas medias, cuando se comparan. Y se establecen primero que nada hipótesis para después establecer cómo se rechazan. Antes que nada, para ejecutar una ANOVA, la variable de respuesta continua debe tener al menos un factor categórico y además se requiere que los datos de las poblaciones sigan una distribución normal, muy importante. Primeramente se establece una prueba de hipótesis. Siempre la hipótesis nula en las pruebas de ANOVA es que las medias de las poblaciones son iguales. La media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3. Y la hipótesis alternativa es lo opuesto, que con que una de esas medias no sea igual a las demás, quiere decir que no son iguales las medias. Ahora, ¿cómo se evalúa si se rechaza o no se rechaza una hipótesis o no? Bueno, los resultados de Minitab nos permiten establecer este criterio de rechazo por medio del p-value. El p-value te lo arroja como parte de los resultados. Y si el p-value es menor a alfa, que es un dato que nosotros también introducimos para hacer el análisis, se rechaza la hipótesis nula. Repito, si el p-value es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Si se rechaza la hipótesis nula, no hay suficiente evidencia para establecer que las medias son iguales, por lo que se asume o se infiere que las medias son diferentes. Para poder dejar más en claro la explicación, vamos a tener un ejemplo. Aquí podemos ver datos de durabilidad de alfombras, 4 diferentes alfombras, nos dan una variable de respuesta que es la durabilidad. Entonces, estos valores nos los vamos a llevar a Minitab. Estando en la ANOVA podemos ver que tenemos los datos pegados, los datos de durabilidad y los de la alfombra. Es muy importante que los 4 niveles que encontramos del factor, que quiere decir la alfombra 1, la alfombra 2 y la alfombra 3 y la alfombra 4, se encuentren en una sola columna, así como los resultados de la durabilidad. Nos vamos al menú de Stat, ANOVA, One Way. La variable de respuesta es la durabilidad y los factores son los diferentes tipos de alfombra que tenemos. En la parte de gráficos queremos tener la opción de 4-in-1 seleccionado porque posteriormente hacer una ANOVA es importante hacer una prueba a los residuos de ese ANOVA. Entonces 4-in-1, en la parte de storage queremos ver los residuos porque se requieren para el análisis posterior de los residuos. Y en opciones podemos ver que el nivel de confianza es del 95%, lo que quiere decir que nuestro alfa es de un 5%. Es un nivel de significancia. Le ponemos OK. Le ponemos OK. Se tarda un poquito, pero tenemos nuestro One Way ANOVA. Lo que podemos ver es que aparece una columna de residuos, la cual se utiliza para posteriormente hacer un análisis residual. Y podemos ver que tenemos los resultados. ¿En dónde nos vamos a fijar para obtener los resultados? Podemos ver que en la sección de análisis de la varianza tenemos un p-value. El p-value es de 0.047. Nuestro valor de alfa era de 0.05. Dado que nuestro valor de p es menor a 0.05, quiere decir que se rechaza H0. Y regresando a la explicación inicial, cuando se rechaza H0, quiere decir que no hay evidencia estadística suficiente para decir que las medias de las diferentes alfombras que estamos analizando son las medias de la durabilidad de las diferentes alfombras que estamos analizando son iguales, por lo que se asume que la durabilidad de cada alfombra es diferente. Minitab también tiene funcionalidades para la etapa de control en los proyectos. Una de ellas son los gráficos de control, que sirven principalmente para representar cómo los procesos cambian a través del tiempo y de esta manera poder analizar su comportamiento y poder prever fallos para un futuro. Para acceder a esta opción en Minitab, en el módulo de estadísticas, en la parte de gráficas de control, te vienen todas las opciones para las gráficas de control. La primera opción es la transformación de Box-Cox,
que sirve para transformar tus datos a una distribución normal, ya que para utilizar cualquier gráfica en control se recomienda una distribución normal, por eso viene como opción aquí, pero en sí las gráficas de control, si bien estos subgrupos. El primero es gráficas de variables para subgrupos, que en este caso la gráfica de control que se seleccione depende de la cantidad de subgrupos que se tengan en los datos. Por ejemplo, si es más de 8 se utiliza la X barra S, y si es de 2 a 8 se utiliza la X barra R. Entonces, los primeros dos opciones se utilizan para variables continuas. Esta, de la misma que la otra, depende de la cantidad de subgrupos. Si es solo un subgrupo, se utiliza este apartado, la gráfica de IMR, y la de atributos es para variables discretas. Es decir, en su mayoría siempre se utiliza para si se quiere calcular defectuoso y no defectuoso. Y también su opción de seleccionar depende de qué se quiera calcular, si se quiere calcular simplemente defectuoso o no defectuoso, o por ejemplo que a veces adentro de los defectuosos hay múltiples defectos. Entonces, si también se quieren capturar adentro de cada pieza múltiples defectos, se utiliza una diferente gráfica de estas. Las últimas tres opciones son para datos más específicos o para cuando se requiere otro tipo de información. Los más usados son los primeros tres que acabo de explicar. Para interpretar resultados vamos a utilizar un ejemplo de un solo subgrupo, es decir, que todas las mediciones se utilizaron de un solo subgrupo, un solo día, una sola corrida. Se tomaron todas estas. En este ejemplo se está calculando el pH, que no varíe tanto su proceso, por lo que al dar clic en la opción de variables individuales, IMR, en la parte de variables se da clic en la variable de respuesta, que en este caso es el pH, y se da clic en aceptar. Te despliega este tipo de gráficas y un cuadro de diálogo que para su interpretación se puede decir que en la gráfica de rango móvil, que es para examinar la variación del proceso, se interpreta que ninguno de los puntos está fuera de los límites de control y los puntos presentan un patrón aleatorio, por lo que la variación del proceso está bajo control. Después, en la otra gráfica, en la de valores individuales, que se usa para saber si el proceso en sí está bajo control, no si la variación del proceso está bajo control, se observa que uno de los puntos está fuera del límite, que eso también lo muestra el cuadro de diálogo en la parte inferior, por lo que se tendría que investigar esa causa específica, que se considera una causa especial de ese dato, para que el proceso esté bajo control. Eso es cómo se interpreta ese resultado.